Buen día, hoy nos encontramos presentando mi trabajo de investigación de la asignatura de riesgos de higiene industrial 2. Mi nombre es Cristina Pacheco López. El día de hoy tenemos el caso de enfermedad laboral, desorden musculoesquelético, túnel carpiano. Datos generales de quien padece la enfermedad. Nombre: María Eugenia Zapata Gálvez. Género femenino, edad 38 años. Escolaridad bachiller, estado civil soltera. Ocupación: auxiliar de servicios generales, aseo y cafetería. Funciones: limpieza de áreas generales, uso de herramientas de limpieza, preparación de café y otras bebidas frías. Dominancia diestra. Empresa contratante: Distri-Aseo SAS. Riesgo laboral 2. Actividad económica 7493. Empresas dedicadas a actividades de limpieza de edificios. Incluye las empresas de limpieza con excepción de limpieza exterior de fachadas de edificios. ARL positiva. La historia clínica de nuestra empleada, la señora María Eugenia Zapata Gálvez, ha consultado su EPS en los últimos 3 años por constante parestesias, que es hormigueo, en los 3 primeros dedos de las manos en la parte palmar. Quiere decir, en estos 3 dedos, en las partes de las palmas. Hace 2 años se da un presunto diagnóstico de síndrome de túnel carpiano, por lo cual es enviada con tratamiento farmacológico antiinflamatorio no esteroideo a casa. Hace año y medio los síntomas han aumentado. Ante esto, la trabajadora decide consultar al médico de su EPS, quien remite a médico especialista, que es el fisiatra. Este realiza estudios de electrodiagnóstico, en el cual lleva a cabo radiografía simple, resonancia magnética, estudios electrodiagnósticos, reafirmando con todos estos estudios el presunto diagnóstico del síndrome de túnel carpiano bilateral moderado. El fisiatra dispone que sea necesario que la usuaria asista a 10 sesiones de terapia ocupacional y física, donde debe ser valorada para elaborarle una férula adecuada para su lesión. La empleada es citada a los 4 meses para cita control. En el último año y medio, la empleada fue incapacitada durante 3 periodos de 1 mes con intervalos de 2 meses laborados. Antecedentes laborales. La usuaria es empleada desde hace 15 años como aseadora, auxiliar de servicios generales, aseo y cafetería del Banco del Ahorro, siendo asignada por la empresa Distri-Aseo SAS. Su jornada laboral usualmente es de 8 horas continuas, jornada de 7 a.m. a 4 p.m. con hora de almuerzo. Las actividades desarrolladas en la jornada laboral se basan mayormente en movimientos repetitivos, manipulación de cargas, en los que carga baldes, transporta alimentos y basuras. Continuas desviaciones radiocubitales de ambas manos, en los movimientos de barrer, trapear y limpiar ventanas. Cambios de temperaturas en la cocina, cuando prepara bebidas frías y calientes y cuando lava loza. Exposición a vibraciones, cuando utiliza las herramientas aspiradoras, brilladoras y posturas inadecuadas. Tenemos la clasificación de la enfermedad de nuestro caso según la resolución 1477 de 2014. Nuestra enfermedad es síndrome de túnel carpiano. Agentes etiológicos o factores de riesgo ocupacional. Tenemos que son por combinación de movimientos repetitivos con fuerza y o con postura forzada de miembros superiores con alta demanda de tareas manuales o con herramientas. ¿En qué ocupaciones o industrias encontramos este tipo de actividades? Tenemos trabajadores de la industria textil, tenemos costureros, empacadores, tejedores y bordadores, trabajadores de cultivo de flores, empacadores, mecánicos, músicos de vibración, de cuerda y percusión, ensambladores de línea, electricistas, pintores industriales,
perforadores de piedras, odontólogos, higienistas orales, cajeras y trabajadores de aves de corral. Y en la actividad también en la que da en nuestro caso, que es en los puestos y trabajos con tareas que demandan ejercer actividades manuales intensas en frecuencia y o fuerza. Proceso de calificación del caso de la enfermedad que estamos investigando. Al pasar 4 meses de asistir a terapias y tratamiento médico, la trabajadora se dirige nuevamente a su EPS, a su cita de control con el médico fisiatra. Este la remite a medicina laboral de la EPS para calificar el origen de la enfermedad. Medicina laboral expide los documentos de la empleada a la empresa, que son el FUREL, carta de cargos laborales, exámenes médicos, análisis de puesto de trabajo, exámenes periódicos ocupacionales. Después de 15 días hábiles, la empresa envía dichos documentos, los cuales son estudiados y se determina que la enfermedad es de origen laboral. Después de esto, el caso pasa a segunda instancia, que es en la ARL, pues se necesita confirmar lo determinado por la EPS. Al realizar el análisis respectivo, o sea, ellos también le realizan exámenes, también le realizan diagnóstico con los médicos de la ARL, se determina de nuevo que el origen de la enfermedad es laboral. Ya teniendo el origen, se inicia el proceso para identificar la pérdida de capacidad laboral. Para esto se aplica el Manual Único de Calificación de Invalidez, determinando así el nivel de deficiencia de miembros superiores bilateral, el cual arroja un 43% de pérdida de capacidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene menos del 50%, que aunque reciba una indemnización, debe ser reubicada. Puede seguir laborando, no en el mismo puesto, porque va a agravar las lesiones que ya tiene. En nuestro caso, la empleada fue reubicada como como jefe de las empleadas del aseo, en el cual tenía que hacer tareas más, ya no tenía que hacer tareas manuales, sino que tenía que hacer más tareas de digitación. Se le dio un curso de manejo de computador y de Excel para que pudiera realizar sus nuevas funciones. Calificación de pérdida de capacidad laboral. El trabajador puede perder parte de su capacidad laboral debido a una enfermedad o un accidente laboral, y esa pérdida debe ser medida y calificada para efecto del reconocimiento de algunos derechos del trabajador. La calificación de la pérdida de capacidad laboral es el mecanismo o procedimiento que permite conocer, determinar y calificar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral que ha sufrido el trabajador o la persona sometida a calificación o evaluación. El decreto 1507 del 2014 en su artículo 2 la define de la siguiente forma: conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que permiten desempeñarse en un trabajo. ¿Quiénes hacen la calificación de la pérdida de capacidad laboral? Respecto a qué entidad debe realizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral, le corresponde a las EPS, ARL o fondo de pensiones según corresponda el origen o tipología de la enfermedad o accidente. La anterior calificación puede ser recurrida ante las juntas regionales de calificación en caso que el interesado no esté de acuerdo, y la decisión de la Junta Regional de Calificación puede ser apelada ante la Junta Nacional de Calificación, conforme lo señala el artículo 41 de la Ley 100 del 93. ¿Cuándo se procede a la calificación de la pérdida de capacidad laboral? La calificación de la pérdida de capacidad laboral procede cuando el trabajador, por una enfermedad o accidente de cualquier origen, ve afectada su capacidad laboral.
Cuando un trabajador sufre una enfermedad o accidente, el primer paso es la expedición de las incapacidades laborales respectivas, a fin de lograr su recuperación. Pero si esa recuperación no es posible, con los tratamientos médicos aplicados procede la calificación de la pérdida de capacidad laboral para determinar su grado de incapacidad parcial, permanente o estado de invalidez. Si luego de 180 días de incapacidad temporal no existe un concepto favorable de rehabilitación, no hay mejoría, no es posible que continúe haciendo las mismas actividades que venía haciendo, se debe proceder a realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Si existiera ese concepto favorable de rehabilitación, la calificación de la pérdida de capacidad laboral se puede retrasar hasta 360 días. Aspectos regulados por el artículo 142 del Decreto Ley 0019 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 del 93. De la calificación de la pérdida, efectos de la pérdida de capacidad laboral del trabajador. De la calificación de la pérdida de capacidad laboral del trabajador se derivan algunos efectos, como que dependen del grado o porcentaje de la pérdida. Si el grado es inferior al 50%, el trabajador puede ser reubicado y en caso de no poder ser la reubicación, eventualmente el contrato de trabajo puede ser terminado. Si la pérdida de capacidad laboral supera e iguala al 50%, estamos hablando de invalidez. Y en tal caso se solicita el reconocimiento de pensión por invalidez, la cual puede estar a cargo de la ARL si es de origen laboral o fondo de pensiones si es de origen común. Otro efecto de la calificación de la pérdida de capacidad laboral es la posibilidad de que el trabajador reclame a su empleador una indemnización por perjuicios materiales y morales. Para ello se debe probar la culpa del empleador y naturalmente se deben probar y cuantificar los perjuicios causados. Agradezco a ustedes la compañía en mi trabajo de investigación y que tengan un buen día.